Con nosotros Aaron Bornovitsky, sonriente, ahora después de este semestre, el líder de Bada Jinuj, de la institución que reúne a todos los colegios de la red judía en México. Y acabamos de terminar un 2021 bastante turbulento, pero que tuvo el primer semestre de educación presencial en nuestros colegios. Cuéntanos un poquito, Aaron. Pues bien lo dices, May. La verdad es que gracias por esta plática. La verdad es que sí estamos muy contentos. Yo en lo personal sumamente feliz porque durante 15 meses la verdad es que parece ser que muchos entes y personas se olvidaron de la educación, se olvidaron de las escuelas. Realmente por lo más hicimos un grupo muy fuerte de cientos de escuelas en el país para buscar que se abrieran las escuelas. Entre ellos una organización que fundé que se llama WW Leadership, que nos pueden seguir en redes, buscando mucho que se abrieran realmente las escuelas, tanto de la red judía como otras escuelas particulares, públicas. Fue muy difícil. Y de repente, en el mes de mayo, recordemos que se dijo que el 7 de junio se iban a abrir las escuelas de manera presencial por las últimas 3 semanas. De acuerdo a lo que nos dice la maestra Delfina Gómez de la Secretaría de Educación Pública, se abrieron más o menos el 6.7% de las escuelas. Fue muy bajo. Y finalmente empezamos este ciclo escolar y teníamos, en el caso de la comunidad, hablamos mucho y trabajamos mucho con el Comité Central, trabajamos mucho con Jerum y con las organizaciones con las cuales siempre estamos en contacto y en donde tenemos que seguir apoyando a nuestros maestros, a las escuelas, y estamos todavía muy en pañales, tenemos que seguirlo haciendo. Y empezamos el ciclo escolar y había pues mucho miedo, había mucho temor, duda, si iban a haber contagios en las escuelas. Muchos padres de familia no querían mandar a sus hijos a la escuela. Leímos mucha literatura, revisamos muchos artículos a nivel internacional, incluyendo Israel, obviamente, y todos los artículos señalaban que realmente el virus se iba a propagar mucho menos en la escuela. ¿Por qué? Porque en la escuela tenemos medidas y protocolos de seguridad. Y básicamente es lo básico, el cubrebocas para todos los niños, jóvenes y maestros, que no entren adultos que no es necesario a las escuelas, el lavado de manos constante, tener espacios ventilados, y todo eso se mantuvo en las escuelas. Entonces, después de haber revisado toda la literatura, se dijo, es que las escuelas no son el principal medio de contacto, más bien de contagio, y realmente eso iba a ser fuera. Y afortunadamente tuvimos el apoyo, abrimos todos los colegios, los 13 colegios que tenemos en la red, y después de 6 meses, el primer semestre escolar, ese es el resultado, lo mismo que nos mostraba la literatura, las investigaciones. Los contagios dentro de las escuelas fue realmente muy bajo. Los contagios están siendo fuera de la escuela, en la comunidad, en las fiestas, fuera de la escuela. Y eso de alguna manera lo que nos dice es que tenemos que apoyar a nuestras escuelas, porque ahí se están siguiendo las medidas de seguridad, los protocolos de higiene, y con base en eso estamos trabajando. Entonces, pues, ¿cómo vamos a estar? Pues muy contentos, porque cerramos un primer semestre, tuvimos afortunadamente el transporte, tuvimos a los maestros, a las maestras, las morim, los morot, las guías, y la verdad es que muy contentos que pudimos acabar nuestro primer semestre escolar. Pues muchas felicidades. ¿Qué se espera para el 2022? ¿Y qué es el evento más incómodo para la comunidad que ustedes están planeando? Bueno, pues gracias por mencionar el proyecto o el congreso más incómodo para jóvenes que estamos haciendo. Para el 2022, que es nuestro segundo semestre escolar 21-22 y empezar el 22-23, la verdad es que esperemos que cada vez más podamos entender que nuestros niños y jóvenes pasaron 1 año y medio en pandemia y seguir trabajando con ellos, que no es igual. Por ejemplo, los niños que estaban en primero de primaria y de repente termina la pandemia y empezaron a ir a la escuela, recuerda que entraron en primero, estuvieron 6-7 meses, se fueron a pandemia y regresaron de repente, ya van en tercero. Y eso es un cambio importante en primaria, en secundaria, en preparatoria, en la universidad. Entonces, ¿qué esperamos? Que sigamos teniendo esa conciencia y esa conexión con cada uno de nuestros niños y jóvenes para que podamos darles la mejor educación y cerrar
un 21-22 de lo más fuerte. ¿Qué esperamos también? Seguir unidos como colegios de la red. Creo que hemos hecho un trabajo magnífico. Nosotros tenemos reuniones cada mes con todos los directores generales de las escuelas, con todos los presidentes de los colegios, y me parece que la unión y el trabajo conjunto han sido de veras extraordinario. Como parte de los proyectos que hemos hecho, hace 2 años y medio abrimos una convocatoria pidiéndole a cualquier voluntario que quisiera trabajar en Bada Jinuk que lo hiciera. Logramos más de 100 voluntarios, alrededor de 120 voluntarios que dijeron queremos trabajar para la educación de nuestra red educativa judía. Y como sabes, en México, que yo creo que son una de las comunidades más maravillosas que tenemos en el mundo, tenemos también un número de voluntarios increíble. Y en Bada Jinuk se unieron más de 120 voluntarios. Y partes de ellos eran jóvenes, y son jóvenes, mujeres y hombres que a su vez son maestros en las escuelas, que acaban de terminar su universidad o que siguen en la universidad. Y esos jóvenes hace 2 años dijeron, necesitamos hacer un congreso con temas que incomoden a nuestros jóvenes. Nosotros estábamos en la preparatoria hace 3, 4, 5, 7 años y hay temas que platicamos en charlas de café. No voy a decirte ahorita exactamente los temas, pero los temas en los cuales entre los jóvenes se van platicando, dijeron, vamos a traer a los expertos que realmente los incomoden, que realmente hablen de temas complicados para realmente los jóvenes. Entonces, estos jóvenes hicieron este evento para jóvenes y tuvimos ya el aval de todos los directores de las escuelas, todas las escuelas tradicionales que tienen preparatoria, que son 7, estarán participando con segundo de preparatoria, justamente la tercera semana de enero, en la cual nos acompañarán en hacer un evento presencial en donde tendremos todas las medidas de seguridad para que realmente haya diferentes conferencias, talleres incómodos para ellos. Estamos buscando que sea el evento más incómodo para los jóvenes. Estamos trabajando junto con FEMEG, que agrupa muchas de las organizaciones o todas de los jóvenes, ya sean los movimientos juveniles, los movimientos que realmente son para los muchachos que terminan ya la preparatoria, juventudes, y este congreso lo que busca es que estos muchachos y muchachas de preparatoria puedan reunirse de manera incómoda, hablar de esos temas con expertos que los guíe. ¿Y eso a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a que muchas de las acciones que hacen nuestros jóvenes, que son maravillosas, estén bien encaminadas. ¿Por qué es tan incómodo? Pues porque justamente hay temas, por ejemplo, todo lo que estamos hablando de equidad de género, en la cual no es igual como lo ven los adultos que los jóvenes, el poder conversar estos temas de una manera coordinada, formal, con un especialista, va a ayudar a que se conozcan esos temas. Uno de los temas importantes que hemos trabajado durante mucho tiempo son las fiestas de preparatoria que tenemos. Entonces, hablar del tema del alcohol, hablar del tema de las drogas, entre ellos, con gente especialista, no porque la escuela viene y lo presenta, sino porque son los propios jóvenes los que tocan esos temas en una charla de café, lo puedan hacer de una manera más integral y coordinada entre todas las escuelas. Por eso es incómodo, porque ahí es donde se van a tocar historias reales que estamos viviendo. Por ejemplo, otro tema es el de minorías. Nosotros como una minoría en México, ¿qué estamos viviendo? ¿Qué es lo que nos pasa de manera incómoda? ¿Qué debemos de saber? ¿Hacia dónde debo de enfocarme? Y eso es lo que los jóvenes van a estar platicando de una manera muy abierta. No va a haber una relación de adulto en la cual los vaya encaminando, simplemente una coordinación de los propios jóvenes que pasaron por ahí hace 4 o 5 años. Por eso va a ser incómodo. Pues qué interesante eso del plantel de voluntarios que lograron reunir. Sí. Y estos jóvenes, ¿cuál va a ser su papel de ahora en adelante, ya que la pandemia ha pasado? Y antes de que me contestes, te quería preguntar, ¿cuál ha sido el impacto de la pandemia en los alumnos de nuestras escuelas? Bueno, el impacto es fuerte porque tenemos obviamente varios alumnos como en cualquier lugar y en cualquier comunidad, en cualquier escuela, donde pues varios no se la vieron fácil. Afortunadamente somos muy agradecidos, hay que dar gracias a Dios que sin duda alguna muchos otros pues no la pasamos tan mal y al final de cuentas pudimos tomar la mayor ventaja de la pandemia, si se puede decir así, y ver realmente las fortalezas, como por ejemplo el poder entender esa unión familiar y lo importante que es estar con una familia,
el poder entender cuando no fueron a la escuela y estuvieron en casa, ver realmente cómo era la educación y el aprendizaje académico y educativo de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces yo creo que tuvimos esas ventajas. Pero después de año y medio, por ejemplo, hay edades como la secundaria, donde en la secundaria los jóvenes necesitan empezar a interactuar en sociedad y cuando los dejamos en casa, pues no fue fácil para ellos. Entonces ahora el reto más grande que tenemos es que se capitalice toda esa experiencia de ese año y medio, y es parte de lo que se está haciendo ya hace 6 meses, y se aproveche. Y que no tengamos miedo de lo que viene. Sin embargo, que siempre tengamos respeto y cuidado a los contagios y seguir manteniendo siempre todas las medidas de seguridad y de higiene como se han mantenido hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que eso es lo que viene hacia adelante y lo que pasa con nuestros jóvenes. Y cuéntanos un poco de este ejército de jóvenes voluntarios. ¿Cuál va a ser su papel de ahora en adelante? Pues yo creo que más activo todavía. Tenemos que entender que por lo menos en nuestros colegios de la red judía, de nuestros 13 colegios, hoy, a diferencia de hace 10 o 20 años, tenemos muchos maestros y maestras, guías y morim y morot, jóvenes de la comunidad. Y esos maestros y maestras jóvenes judíos que están impartiendo clases, sesiones, tenemos que aprovecharlos y aprovecharlas al máximo. Entonces, el mayor reto que tenemos en los jóvenes que hoy día trabajan en Bada Jinú es que sigan aportando a favor de la educación. Pero ¿sabes una cosa? Esto no se va a lograr si no lo hacemos todos juntos. Yo he mandado muchas cartas a las comunidades y necesitamos estar seguros que en cualquier mesa de Shabbat, en cualquier mesa de comida que hacemos en la familia, hablamos bien de nuestros maestros, de nuestras maestras. Realmente los ponemos en el lugar que se merece. Y entonces vamos a empezar a voltear esto. Cuando tuvimos oportunidad de viajar a Finlandia hace varios años, veíamos realmente ese respeto, ese cabot que le damos realmente al maestro, a la maestra. Eso tenemos que hacer. Ya no podemos seguir hablando como comunidad que la educación es muy importante y es la joya de la corona. La pregunta que debemos hacernos es, ¿y qué estamos haciendo nosotros? ¿Yo qué estoy haciendo para la educación formal de la comunidad judío-mexicana? Y lo que tengo que hacer es aplaudirle a los maestros y maestras, hablar bien de ellos, enaltecerlos, realmente empezar a generar una cultura a favor de la educación, trabajar para ellos. Por ejemplo, el tema de las becas. Ese sí es un tema que ha subido en la pandemia. Hoy día tenemos más becas de personas que tenemos que ayudarlos en las escuelas que antes. ¿Qué tenemos que hacer? Tal vez hay que generar ya un fondo comunitario de becas donde podamos apoyar a esas familias. Y tenemos que asegurar que cuando nuestros jóvenes van llegando a la preparatoria, van volviéndose inclusive autosuficientes, y en lugar de beca tener un préstamo, donde luego lo vayan a pagar conforme nosotros le dimos la educación adecuada para ser financieramente autónomos. Entonces hay mucho que tenemos, hay muchos retos que tenemos, y probablemente la pandemia nos ayudó a tener esa conciencia. Entonces, ¿qué esperamos de estos jóvenes? Que sean justamente la mecha que ayude a que esto se haga realidad. Es muy importante tener a los jóvenes, como también tener a la gente con experiencia. Tenemos gente en Bada Jinú que tiene 40, 50, 60, 70 años trabajando, y eso es muy importante, porque hoy día nuestras escuelas, cada una de ellas es independiente, trabaja extremadamente bien, pero ahora tenemos que compartirlo con la comunidad y como una sola comunidad, no comunidades divididas, una sola comunidad, apoyar y hablar a favor de nuestra educación formal y dar nuestro granito de arena para que eso pase. Por otra parte, estás hablando muy certeramente de el respeto que se le debe de dar a los morim y morot, porque nos cuentan que hay una crisis de morot y de morim, de hebreo, ¿no? Por un lado, porque están mal pagados, porque no es una, digamos, carrera prestigiosa, porque no se les ve como no se ve el ser moré como una carrera valiosa, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esta crisis? ¿Qué va a pasar con la educación judía si no hay morot y morim? Se dice que va a haber una crisis educativa. ¿Están ustedes ya viendo cómo resolverla?
estamos, claro que conocemos el tema. La pregunta si estamos viendo cómo resolverla es una pregunta un poquito fuerte. Nosotros, la universidad, que es la universidad que por tantos años ha hecho un trabajo constante y muy fuerte para tener siempre Morim y Morot muy bien ¿La capacitados y hebraica? capacitados, sí, con la Universidad Hebraica. Al final de cuentas, se trabaja en muchísimos programas, muchísimos programas. El problema que tenemos, número uno, es que no hay suficientes. Número dos, lo dijiste excelente, no está visto como una profesión donde haya personas, hombres y mujeres que digan yo quiero dedicarme a ello. Sin duda alguna, una es el pago y otra es el prestigio. Entonces, sí necesitamos trabajar en conjunto. Nosotros solitos no lo podemos hacer, me refiero, ni como Bada Hinuk ni como las escuelas. Tiene que ser un esfuerzo integral comunitario. Por ejemplo, ¿qué debemos de hacer? Si todo lo que nosotros hacemos como padres de familia es hablar bien de las morot y morot de nuestros hijos, de las morot y morí, pues automáticamente la gente va a ver que es una profesión que vale la pena. Si nosotros empezamos a invertir en pagarle mejor a nuestras morot y morí, más gente lo va a querer hacer. Entonces nosotros, como sociedad, como comunidad, somos los que tenemos que empezar a hacerlo. No podemos seguirlo haciendo como un ente como la hebraica que trabaja muchísimo para eso. Bada Hinuch también. Las escuelas tratan de capacitar también a sus morot y morim. Tiene que ser un tema comunitario. Necesitamos hacer que realmente cualquier persona que desea ser una morá o un moré de hebreo, de estudios judaicos, le demos todo el impulso. Tenemos todo el apoyo de muchas instituciones. Tenemos el apoyo de Keren Ayesod, de Keren Kayeme, de Bituy, del Consejo Sionista, del propio Israel. Tenemos muchas instituciones que nos ayudan a que esto pase. Se está invirtiendo mucho dinero a nivel inclusive internacional para que esto pase, pero no lo estamos haciendo como comunidad integral. Y eso es lo que nos está haciendo falta, que realmente desde la mesa de arriba, llámese comité central, llámese comunidades, vean a Bada Hinuk como ese ente de apoyo que hoy los presidentes de las escuelas sí lo ven. Y eso es lo que necesitamos, que en conjunto le demos ese valor para que empecemos a dignificar el rol de la morá y del moré, y depende de nosotros cómo lo vamos a apoyar. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cualquier mensaje que saquemos de cualquier líder comunitario esté enfocado en eso. Y entonces, regresando al Congreso que tenemos más incómodo de la comunidad, que es el de Reacciona, queremos dar un ejemplo, que de jóvenes a jóvenes se puede lograr justamente esa conciencia de lo importante que es estos temas, y uno de ellos es obviamente poner en su lugar al moré y a la morá como debe de ser. Como el pueblo del libro que somos, debiera de ser natural, debiera de estar en nuestro ADN. ¿Por qué no está pasando? Tenemos que empujarlo un poco más, tenemos que ser un poco más agresivos en el tema. Sí, porque hablar bien en las casas del moré o de la morá no va a hacer que se les pague mejor o que se les dé más respeto en la escuela, ¿no? O sea, Es un círculo, es un círculo, porque una cosa lleva a la otra, porque al final de cuentas, si logramos una profesión respetable, más gente va a querer, y cuando más gente va a querer, tiene más de dónde escoger. Y al final de cuentas, el problema del pago no nada más es a la moré del moré, es en general a todo el docente. Entonces necesitamos verdaderamente tener a los mejores docentes en nuestras escuelas. Hoy día tenemos una cantidad de maestros y docentes mucho mayor de la que deberíamos. En una mejor práctica, debiéramos de tener un adulto en la escuela por cada 13 alumnos. Si tenemos 1 a 10, está bien. Nosotros tenemos 1 a 4. Eso quiere decir que tenemos demasiado personal. Nosotros necesitamos tener a los mejores. Y teniendo a los mejores les podemos pagar mejor. Y de esa manera podemos hablar mejor. Y podemos realmente incrementar nuestro nivel educativo. Y eso es lo que buscamos. El que cada una de las escuelas entregue nuestro mejor nivel educativo. No vamos a tener más alumnos. Los 9,000 alumnos aproximadamente que tenemos el día de hoy se van a mantener. Y eso es lo que tenemos que trabajar. El que realmente con lo que tenemos que sacar lo mejor. Aarón, también se habla de una crisis de identidad judía en los colegios no ortodoxos. Se dice que se están volviendo de colegios de judíos, pero sin línea judaica. ¿Cuál es tu opinión acerca de ello? Es muy interesante y yo invito
a que inclusive debería haber tours a las escuelas. Porque tenemos mucha gente que nos habla de la escuela y no ha ido a la escuela. Y no me refiero que vaya a pasearse, que entre a un salón, como yo hago. Me siento en un salón 40 minutos, tomo notas, tomo fotos, me paso a otro salón, hago lo mismo y estoy de 8 de la mañana a 2 de la tarde en una escuela. Y de esa manera te das cuenta qué pasa dentro del salón de clases. Eso es lo que necesitamos. Entonces, cuando hablamos de la crisis que tenemos en la parte de escuelas de judíos en lugar de escuelas judías, primero tenemos que entender qué está pasando con los jóvenes que salen de la escuela. Hoy tenemos de los porcentajes más altos de jóvenes que están trabajando y activando en un movimiento juvenil, en una TNUA, de los más altos que hemos tenido en la historia. ¿Cómo lo explicamos? Porque estamos sacando buenos líderes. Entonces, no es que tengamos una crisis diferente a la que teníamos hace 10, 20 o 30 años. Yo no creo en eso. Lo que sí creo es que necesitamos seguir trabajando para una mejora continua. Y el entorno a nivel global, a nivel internacional, se está volviendo más complicado, se está volviendo más competitivo y nosotros tenemos que avanzar ese ritmo. Cada una de las escuelas que tenemos está haciendo un enorme esfuerzo para dar la mejor calidad educativa. Lo que no estamos haciendo es ese esfuerzo como comunidad. Si nosotros revisamos los planes estratégicos educativos de cada escuela, vamos a ver realmente lo que están haciendo. Y entonces no es que estamos convirtiéndonos en escuela de judíos en lugar de escuelas judías, porque estamos enseñando, todas las escuelas son sionistas, todas las escuelas son pro-Israel, y todas las escuelas estamos buscando que tengan el nivel necesario. Entonces, ¿tenemos algunos problemas? Sí. ¿Estamos donde queremos? No. ¿El mundo ha mejorado? Sí. Y nosotros probablemente no a ese ritmo. Por eso, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos unirnos para asegurar que los programas individuales que se están haciendo nos lleven a lo máximo. Todo esto me depende del docente, del educador. Cuando tú entras a un salón de clases, ese educador o educadora es dueño de lo que está pasando. Sus 10, 15, 20, 25 niños, él es dueño de cómo les va a enseñar, de qué les va a enseñar. Y ahí es donde tenemos que asegurarnos. Estamos haciendo un programa con la Universidad Hebraica para formar directores generales de las escuelas judías. Y eso es uno de los proyectos que nos debe de llevar que el capitán del barco asegure que la escuela sea una escuela judía y no nada más de judíos. Entonces, yo no podría decir que es un problema general. Yo lo que creo es que cada escuela está haciendo programas, sin embargo, tenemos que asegurarnos que lo hacemos compartido para que estas sinergias nos lleven al nivel que como padres y como miembros de la comunidad estamos buscando. El hecho de que aparezcan nuevas escuelas demuestra de alguna manera que la gente no está conforme con la oferta que hay. Dentro de la escuela, más bien dentro de la red judía, mi opinión muy personal es que no tenemos muchos modelos educativos. Muchas de nuestras escuelas son similares. No es que uno pueda decir, es que la escuela A tiene un modelo educativo y la escuela B tiene otro. Son bastante similares lo que realmente estamos viendo como padres de familia. No tenemos tantas ofertas adicionales que se van generando. Y aquellas que se generan fuera de Bad Hajinú, fuera de la red educativa, están teniendo muchos problemas. Ojalá les vaya muy bien porque son al final de cuentas nuestros niños y jóvenes. Pero lo que tenemos que asegurar es que si vamos a generar nuevos modelos educativos, realmente lo hagamos dentro de un entorno que nos ayudemos todos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros podemos apoyar con las autoridades educativas del país. Ahí es donde podemos apoyar con las entidades, con Israel. Ahí podemos apoyar con la relación que tenemos con otros colegios similares a nosotros. Ahí donde tenemos diferentes convenios que nos ayudan a estar en hermandad. Entonces, está muy bien que se creen nuevos modelos educativos. Está excelente. Lo que tenemos que hacer es que lo hagamos para el bienestar interno y no que de alguna manera tratemos de separarnos. Entonces, yo no diría que estamos en una crisis, pero sí diría que se viene un problema si nosotros no lo atacamos hoy de inmediato. Y lo que sí me parece es que lo estamos haciendo muy lento. Necesitamos apresurarnos, tomar acciones muy rápidas. Y eso es lo que tenemos que asegurar que pase. ¿Qué problema, Aaron? ¿Qué problema se viene? Por ejemplo, tenemos cada vez mayores becas, más personas que necesitan becas, es un problema importante. Se viene una competitividad cada vez más grande y nosotros tal vez no estamos a esos niveles. El tema que tenemos en nuestras preparatorias, deberíamos de sacar muchachos y muchachas que realmente ya hayan experimentado
y vivido lo que va a ser su vida laboral y probablemente no lo estamos haciendo. Y cada vez tenemos el mismo número de alumnos, donde sin duda alguna las colegiaturas van subiendo, tenemos que pagarle más a los maestros y todo eso nos va a llevar a un problema futuro. ¿Cómo lo podemos hacer hoy? Concreto, tenemos que generar este consejo educativo, este Vada Jinuj integrado con las comunidades, uno solo, que le dé la fuerza a toda la red educativa judía. Tenemos que hacernos... Es el que tú presides, ¿no? Hoy tenemos un trabajo de Vada Jinuj en las escuelas, pero no estamos integrados con las comunidades. Y ese es el proyecto que estamos haciendo en este momento. O sea que Vada Jinuj esté integrado en las comunidades. Claro, que todos, por ejemplo, cuando hablamos, regreso al principio, cuando hablamos del tema educativo, tenemos que hablarlo en todos los medios, en todos los lugares comunitarios, en todos los templos, en todos los eventos que hagamos, no nada más en las escuelas. Nosotros no podemos ver a las escuelas aisladas de lo que pasa en la comunidad. Tenemos que verlo como una parte integral. Por eso regreso, cuando fuimos a Finlandia, veíamos que hace 30 años el gobierno completo dijo, nuestra prioridad es la educación, y todo fue enfocado en la educación, el presupuesto, todo el trabajo social, todo el trabajo político, iba enfocado a la educación. Eso tenemos que hacer. Necesitamos que todos los días que nos levantemos hasta que nos vayamos a acostar, digamos, hoy escuché temas de educación 3 veces, 5 veces, 10 veces. Yo te pregunto, May, el día de hoy, ¿quién te ha hablado de educación? Dentro de la comunidad, ¿a quién has oído hablar de educación? Y ese es un problema. Tú vas al templo y tienes que oír hablar de educación. Tú vas a una cena, tienes que oír hablar de educación, porque es lo más importante. ¿De qué hablamos? De los temas importantes. Y si no hablamos de educación es que no nos importa. Y perdón que lo diga tan fuerte, pero necesitamos meterlo en la cultura para que de alguna manera todo lo que hagamos sea a favor de ello. Si voy a dar un donativo, que sea a favor de la educación. Si voy a hacer algún trabajo voluntario, que sea también a favor de la educación. Todo eso tenemos que trabajarlo y nos va a llevar muchos años, pero tenemos que empezarlo ya. Así es, uno de los temas que mucho se habló, por ejemplo, es de la fusión del colegio Sefaradí con el colegio Simort. ¿A qué se debió esta fusión? Primeramente se debió a muy buenas voluntades, se debió a un gran trabajo asesorado de manera extraordinaria, donde permitió que 2 colegios dijeran, vamos a generar sinergias y con base en eso darle un beneficio interesantísimo a nuestros alumnos. Y seguramente vamos a ver de ese tipo de trabajos y de trabajo colaborativo mucho en los siguientes años, porque así es como tiene que ser. A mí, ¿qué fue lo que más me gustó de este trabajo conjunto? Que son escuelas donde venían de diferentes comunidades y dijeron, vamos a olvidarnos del tema comunitario, hablando de subcomunidades, y vamos a pensar en la educación. Esa es la parte más interesante. Que 2 colegios de diferentes comunidades dijeron, vamos primero a pensar en la educación. Y no es que vayan a ser mejor que ninguna otra escuela, pero dieron un paso, justamente de lo que hemos hablado en estos minutos, a favor de la educación. Y eso tenemos que hacer en todos lados. Necesitamos compartir maestros entre las escuelas, compartir becas entre las escuelas, compartir mejores prácticas entre las escuelas. Y eso no lo podemos hacer solos si no estamos en un ente comunitario. Y eso es en lo que estamos luchando. Entonces, número 1, tener un ente con toda la fuerza comunitaria en el tema educación. Número 2, tener una cultura a favor de la educación. Número 3, trabajar en el bienestar del maestro, del docente, de la morá, para que realmente ellos ganen más y tengan mejor prestigio. Número 4, asegurarnos que todo lo que estamos haciendo es por un bien común educativo. Y 5 y último, trabajar en el apoyo de las becas y de los préstamos a nivel comunitario. Y el que quiera se va a sumar. Son acciones muy sencillas de decir y sencillas inclusive de empezar a trabajarlas, sin darle tantas vueltas. Y eso es lo que realmente en Vada Jinuj estamos trabajando con la venia y apoyo de los colegios. Y eso es muy importante. Hoy tenemos una excelente interacción entre los colegios, presidentes, directores, todos queremos lo mismo. Hay que empezar a dar esos pasos para el bienestar del niño y joven dentro del salón de clases. Tú pides que desde el Comité Central ya se vaya adoptando esta cultura de la... Y presidentes de comunidades, claro. No podemos seguir diciendo, si yo soy el presidente de una comunidad
Yo no puedo seguir hablando de lo que ocurrió en mi comunidad sin hablar de la parte educativa como primer tema. Eso es lo más importante. Nosotros tenemos que hablar primero de educación y luego de lo demás. Si no empezamos a voltear eso, no podemos seguir diciendo la educación es lo más importante. Hemos oído a grandes líderes, filósofos, diciendo que la educación es la parte fundamental de la sociedad. No lo estamos implementando y tenemos que hacerlo. Sí, hemos hablado con Avi Meir y él explicó que la nueva institución no pertenece a ninguna comunidad, que abandonó los egos y las políticas. Y dime, ¿eso augura más fusiones? ¿Va a haber más fusiones de colegios en un futuro? ¿Tú lo estás viendo? Empiezo a comentarte, qué interesante que había dicho, no pertenece a ninguna comunidad. A mí me gusta decirlo diferente, pertenece a toda la comunidad. Es un cambio fundamental, no es un tema semántico. Sí, no queremos que tengamos un colegio que no pertenece a la comunidad, porque ese mensaje justamente es el que nos está afectando. A una comunidad específica, yo creo se refiere. Pero ¿qué estamos haciendo como comunidad judeo-mexicana a favor de ese par de escuelas? ¿Qué estamos haciendo? Y ahí es donde digo, a nivel comunidad, deberíamos de apoyar con las becas, apoyar con pagarle mejor a los maestros, apoyar con el tema cultural, apoyar en la dignificación del maestro. El decir que no pertenece a ninguna comunidad no es semántico, es que eso es lo que está pasando. Y lo que yo quiero recalcar es que es lo que no debería de pasar. Tenemos que decir, este colegio pertenece a la comunidad judeo-mexicana y por ende, ¿cuál es nuestra obligación como miembros de la comunidad judeo-mexicana con esta escuela? No se trata simplemente de decir, ya se fusionó. Eso es lo de menos. La respuesta es, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde yo pienso que tenemos muchísimo que trabajar. No sé si vayan a haber más fusiones o no, porque este proyecto, como está establecido, no es una fusión de dos colegios. Es el inicio de un trabajo colaborativo de dos instituciones educativas donde se abrirán las oportunidades para que más colegios se unen a este proyecto. Ese es el verdadero proyecto de este par de escuelas. Entonces, no se trata de tener 8 escuelas no tradicionales que el día de mañana se conviertan en 4. Eso no nos va a servir de nada. Lo que necesitamos es generar que no importa si hay 2, 4, 10 o 20, las que sean, porque hoy día podemos tener una escuela de 100 alumnos muy exitosa, de 150 muy exitosa, no tienen que ser iguales. Tiene que venir un cambio radical e integral. Y por eso Avi lo dijo muy bien, es empezar un trabajo colaborativo en la cual debe de pertenecer a una comunidad y cuando algo me pertenece es porque tengo una obligación, no nada más derechos, tengo obligaciones. Entonces yo le pregunto a cada miembro de la comunidad, ¿cuál es mi obligación con este trabajo de fusión? Porque simplemente si lo voy a ver de afuera, entonces sí no pertenece a ninguna comunidad. Y ahora, dentro de este esfuerzo que tú pides, ¿cuál es el papel de los padres? Porque se habla mucho de la apatía de los padres que mandan a sus hijos que los eduque la escuela, ¿no? Pero ellos no se ve que están involucrados en este esfuerzo educativo. Sí, yo creo, a mí nunca me ha gustado generalizar. No me parece que sea un tema general ni que hagamos justicia cuando hablamos de los padres. Yo pienso que tenemos padres sumamente involucrados en la educación de sus hijos, madres y padres, y tenemos madres y padres más alejados en la educación de los hijos. Y con base en eso, gracias a la pandemia, muchos padres y madres se dieron cuenta de lo que pasaba en casa y se dieron cuenta que no es responsabilidad solo de la escuela y ahí hay que poner una palomita a lo que ocurrió con la pandemia. Entonces, regresando al tema de Finlandia, el trabajo de la educación es un trabajo en conjunto entre el alumno y alumna, entre los padres o madres de familia y la escuela. Es un trabajo entre los tres, ¿no? O sea, ese triángulo del que se habla en el tema educativo. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Asegurar que se dé. Entonces, imagínate que a nivel comunitario no nada más nos importe que paguen las cuotas o nos importe que hagan A, B o C, nos importe también que se genere este triángulo de trabajo entre el alumno, la escuela y la familia. Y que a nivel comunitario apoyemos a que eso se dé. Demos espacios,
demos mensajes como en estos medios que estamos haciendo hoy, demos apoyo económico, demos impulso, demos buenos ejemplos y a nivel comunidad impulsemos que eso se dé. ¿Tú has visto algún comunicado comunitario que se hable de ese trabajo colaborativo educativo entre los padres, la escuela y los alumnos? ¿No? No, no hay mensajes al respecto. Mandamos mensajes de felicitaciones de Rosh Hashanah, de Yom Kippur. ¿Y en dónde está la educación? Nosotros tenemos que mandar mensajes de decir, oigan, nosotros, por ejemplo, somos responsables de un programa de libros judíos, se llama PJ Library. Les mandamos libros a la casa de los niños. El que se sienten los papás con el alumno a leer un libro de temas de nuestras tradiciones de judaísmo, eso es ser una escuela judía. El que nos sentemos en conjunto a dialogar entre el docente, el educador, los papás y los alumnos de lo que está pasando, eso es una educación judía. Y eso es lo que tenemos que propiciar. No nada más decir, es que los papás no están involucrados. No, necesitamos ir nosotros marcando ese camino para que sí se dé. Pues suena un programa muy interesante, la verdad, Aaron, y tú lo tienes bien claro, lo tienes bien definido. Ahora hay que implementarlo. Ahora hay que implementarlo. Una colaboración completa, una colaboración integral entre comunidad, escuela, padres y todos por la educación, ¿no? Ese podría Así debe de ser. todos por la educación. Y por eso el proyecto del Congreso de Reacciona trata de eso, trata de mover esas fibras a los jóvenes, y lo hicimos con segundo de preparatoria para que tuviéramos un año más de trabajar con ellos, porque de verdad, yo sí estoy metido en las escuelas, yo voy a las escuelas y el trabajo que están haciendo nuestros educadores es magnífico. Por eso es que necesitamos trabajarlo en conjunto, no podemos dejarle todo a unos cuantos. Entonces, este congreso, estoy seguro, será todo un éxito y que tenemos todo el apoyo de los directores, de los patronatos. Estoy seguro que va a salir como ejemplo a las comunidades para que seamos una sola comunidad viendo por nuestra educación. Perfecto, pues estaremos muy pendientes. Y para cerrar, estábamos platicando hace rato de los nuevos lazos que se han hecho con entidades gubernamentales relacionadas con la educación gracias a la pandemia. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues sí, lo dices bien, la pandemia nos ayudó en este caso. Nosotros no habíamos tenido oportunidad de estar cercano con las autoridades educativas. Es importante entender que en México la educación se imparte gracias a que las entidades educativas nos dejan hacer, ya sea en preescolar, primaria, secundaria y algunos bachilleratos con la Secretaría de Educación Pública. En bachillerato y posgrados tenemos que ver con temas de la UNAM o el Politécnico. Y hoy día puedo decir que tenemos una relación personal y profesional muy fuerte, tanto con la UNAM como con la Secretaría de Educación Pública, principalmente en la Ciudad de México. Hemos tenido reuniones con el secretario en el Estado de México, pero principalmente con el titular y su equipo de la Ciudad de México. Hoy día puedo decir que estamos haciendo un trabajo de colaboración muy importante. Por ejemplo, yo soy el vocero de la Asociación de Colegios Multiculturales. Me pidieron que si pudiera tomar ese rol hace un mes, en las cuales son más de 100 colegios como nosotros que no son de la comunidad, en la cual estamos haciendo un proyecto de hermandad entre una escuela privada y una escuela pública, donde en conjunto tenemos que trabajar para que esa escuela pública también pueda subir su nivel educativo y nosotros podamos aprender de lo que están haciendo. Y ese tipo de proyectos, como toda la relación con las entidades educativas, es algo que Bada Jinuj estamos haciendo de manera muy importante. Hemos ayudado ya a varias escuelas con su calendario escolar, con sus permisos, que son las revalidaciones oficiales de educación, que son los REVOEs, con sus relacionamientos con las autoridades, y eso nos ha acercado mucho. Y lo que quiero decir es que no ha sido un trabajo político, ha sido un trabajo genuino de corazón, en las cuales las entidades educativas con las que nos hemos acercado sí están interesados en la educación, y nosotros también. Y ahí hemos encontrado nuestro punto realmente en común, que son estos niños y jóvenes del salón de clase. Entonces, hoy orgullosamente puedo decir que el trabajo que estamos haciendo con las autoridades educativas, principalmente la Ciudad de México, y empezamos con el Estado de México, son extraordinarias y nos van a ayudar mucho a mejorar nuestra educación y la de los niños de las escuelas públicas también.
Pues muchísimas felicidades por todo eso que ha florecido en la pandemia y que ahora está dando frutos. Muchas felicidades, Aarón. Muchas felicidades por tu trabajo, por irte a sentar incontables horas en los salones de clase a ver qué está pasando y por darnos estos datos de primera mano acerca de nuestro sistema educativo. Al contrario, es importante reconocer el trabajo de cada una de las personas que trabajan en nuestros 13 colegios, todos los voluntarios y profesionales que trabajan en Bada Jinú, y que realmente cada uno de nosotros, que somos más de 100, realmente estamos haciendo este trabajo de cambio, de transformación en la educación que tenemos en la comunidad. Estamos iniciando, pero tenemos que seguir empujando muy fuerte. Gracias, May, a ti y a todo tu equipo. Gracias. Hasta luego.